por ahí. Gracias. Sí, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, claro, sí. Buenas noches. Hoy nos toca hablar a nosotros del manejo endoscópico de la reganancia de peso y como todos nos conocen, somos un grupo que se ha dedicado a la endoscopía y sobre todo a la endoscopía bariátrica y hemos estado haciendo nuevos protocolos que les vamos a presentar. Nos gustaría compartirlo con ustedes, protocolos que se han hecho por primera vez aquí en México a cargo del doctor Martín Rojano y vamos a presentarles una revisión extensa sobre lo que se está haciendo y unos videos cortos sobre estos procedimientos que realizamos apenas hace unos meses. Vamos a comenzar y le toca hoy a la doctora Samantha y a la doctora Katia, que son fellows de cirugía bariátrica, presentar esta sesión. Bienvenidos a todos y al final el doctor Martín, que es el experto, resolverá dudas. Bueno, hola, buenas noches. Vamos a comenzar. El tema es el manejo endoscópico de la reganancia de peso después de la cirugía bariátrica. Mi nombre es Samantha Raquel y junto con mi compañera Katia vamos a estar dando la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar presentando primero dos casos clínicos que tuvimos. El primer caso clínico es un femenino de 45 años, una ocupación de empleada en un supermercado, unos antecedentes patológicos de hipertensión diagnosticada hace 20 años, remitida posterior al bypass gástrico en el 2017 y reinició el tratamiento con losartán hace un año. Igual tuvo dos embarazos, un parto y una cesárea, el bypass gástrico en el 2017, una colistectomía laparoscópica en el 2022 y presentó una reganancia de peso asociada a retorno de malos hábitos alimenticios asociados a su ocupación y a un pobre apoyo familiar. Refiere síndrome de dumping ocasional asociado a consumo de alimentos altos en azúcar y alimentos fritos. El historial de peso de la paciente, el protocolo inició con un peso inicial de 123 kilos, con una talla de 1,58, lo que nos da un IMC de 49 kilogramos sobre metro cuadrado, y presentaba un peso ideal de 62 kilos. Tenía un exceso de peso de 61 kilos y llegó a un peso postoperatorio mínimo de 74 kilos, que tuvo una pérdida total de 49 kilos, que representaba el 80% del exceso de peso que presentaba prequirúrgico. Posteriormente se le va a realizar un procedimiento endoscópico llamado BARS, que ahorita más adelante vamos a comentar de qué se trata. Y previo a este procedimiento pesaba ya 89 kilos, con un IMC de 35.6, lo que da una reganancia de peso de 15 kilogramos, que es el 31% de su peso ya que había perdido. Y el peso actual posteriormente al procedimiento endoscópico es de 85 kilos con una pérdida de 4 kilogramos. El procedimiento se hizo a mediados de febrero de este año. Aquí tenemos la endoscopia inicial, el procedimiento endoscópico, que reportó un esófago normal con un pouch gástrico de 9 centímetros, el diámetro de la gastroye anastomosis fue de 8 centímetros y tenía una presencia de materia de sutura en la gastroyeyuna anastomosis. Igual se revisaron 20 centímetros de la alimentaria sin alteraciones y se revisó la asa ciega que medía aproximadamente 5 centímetros con una mucosa normal. ¿Hasta acá alguna pregunta del caso clínico? Bueno, pues continuamos con el segundo caso. Igual es una paciente femenino de 54 años con ocupación desempleada, anteriormente era comerciante, con antecedentes de hipertensión diagnosticada hace 24 años en tratamiento con losartán cada 24 horas hasta la fecha, alergias al ibuprofeno, quirúrgicos, tuvo una forectomía en el 2009, apendicectomía en el 2009 y el bypass gástrico en el 2019. Igual presentó una reganancia de peso asociada a trastorno de ansiedad generalizada. ¿Ahorita que la cambie? ¿Podrían apagar su micrófono? Y igualmente que el caso pasado refería a síndrome de doping ocasional asociada a un consumo de alimentos altos en azúcar.
El historial de peso de esta paciente, ella inició el protocolo con un peso de 108 kilogramos, una talla de 1.55 metros y un IMC inicial de 44.9. El peso ideal de esta paciente es de 60 kilos y tiene un exceso de peso de 48 kilos. Su peso post bypass mínimo fue de 68 kilos, con un total de peso perdido de 40 kilos, que representaba el 83% del peso excedido. El peso pre-BARS fue de 87 kilos, con un IMC de 36, lo que representa una reganancia de peso de 19 kilos, y el peso actual post el procedimiento de BARS es de 84 kilos, que tuvo una pérdida de 3 kilos hasta la fecha. Igualmente, los dos pacientes siguen continúan en seguimiento y control bajo el equipo multidisciplinario del GEA, y vamos en buen proceso para que pierdan el peso ganado. Igual esta endoscopía, bueno, la endoscopía inicial de la paciente reportó un esófago normal con un pouch gástrico de 8 centímetros, un diámetro de la gastroyeyuno de 6 centímetros. Se exploraron igualmente 20 centímetros de la sala alimentaria sin alteraciones y se reportó una sasiega de 6 centímetros con mucosa normal. ¿Vale? Entonces, vamos a poner un pequeño video explicativo del procedimiento BARS y en qué consiste. ¿Vale? Primero que nada, se hace una endoscopía previa en donde se hace una disección de la submucosa, en donde se va a realizar el anclaje del clip. ¿Vale? Primero se introduce el endoscopio, se introduce una guía en la que va a ir un globo que va a ayudar a calibrar la anastomosis nueva. Posteriormente se van a introducir 2 anclajes por el tubo que tiene, este tubo tiene 3 canales de trabajo, que uno va sobrepuesto en el endoscopio y los dos van por dentro del endoscopio. Acá se ve cómo se van a anclar los redundantes anclajes a la área de la disección submucosa que se realizó previamente, y posteriormente se va a retraer el tejido hasta que se pueda quepa dentro del CAP del BARS y podemos poner el clip, ¿vale? Como vemos, el globo va a calibrar la anastomosis nueva y dejarla del calibre que nosotros queramos. Ahí es en el momento del disparo del clip, que es un clip tipo Vesco, el cual tiene algunas modificaciones que ahorita vamos a hablar de ellas. En sí, esto en general constituye el proceso BARS, ¿vale? Y ahorita vamos a ver un video de uno de los 2 casos que presentamos en donde se realiza el procedimiento. Acá vemos la endoscopía previa. En esta ya se hizo previamente la disección de la submucosa en donde se van a hacer los anclajes. Como vemos aquí, se ve la disección de la submucosa. Y aquí vemos cómo está el tercer canal de trabajo sobre el tubo. Introducimos el endoscopio. Igual el endoscopio en la punta trae un globo que va a ayudar a dilatar el esfínter esofágico superior para que pueda pasar el endoscopio y se calibre al diámetro del esófago y evitar así algunas lesiones a la mucosa del esófago. Aquí se va a ver cómo se va a insuflar el globo, lo que va a dar paso al endoscopio. Igual posteriormente se introduce una guía sobre la cual va a ir el segundo globo, que va a ser para ajustar la anastomosis. Ahí ya es el momento en que se introducen los anclajes y van a ir a los lados de la anastomosis. Es importante decir que entre más separados los anclajes queden, más tejido va a agarrar el CAP
y va a quedar más reducida la anastomosis. Entonces ahí se recupera el tejido para poder hacer el disparo posteriormente del clip Ovesco. Aquí ya quedó un anclaje y aquí viene la colocación del segundo anclaje. Ahí ya se hizo el disparo del clip. Y posteriormente se hace el retiro del globo con el cual se calibró la anastomosis. Y posteriormente se va a hacer la revisión de la anastomosis para ver cómo quedó. Y obviamente durante esa endoscopia de revisión se revisa todo el esófago, que no haya ninguna lesión que se haya hecho por el paso del endoscopio o alguna complicación. ¿Vale? Así quedó la anastomosis, ya se ve cerrada, obviamente en comparación de cómo estaba antes. Y el procedimiento duró en total 30 minutos, lo cual fue un tiempo considerable para un procedimiento tan avanzado. Bueno, ahorita vamos a hablar, igual vamos a hacer la revisión del tema de ganancia de peso post cirugía bariátrica. Muy bien, entonces, la cirugía metabólica y bariátrica es el tratamiento más eficaz para pacientes con obesidad y comorbilidades relacionadas a la obesidad. Durante la última década, esta cirugía, las más frecuentemente realizadas, va a ser el bypass gástrico laparoscópico en Y de Rux y la gastrectomía vertical en manga, los cuales se asocian aproximadamente entre el 32 y el 23% de pérdida respectivamente. Muy importante recordar que aunque estas intervenciones son efectivas, la recuperación del peso no es infrecuente. Es muy importante que sepamos que existe un nuevo término que se define como aumento de peso recurrente para estos pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a definir la reganancia de peso? Existe una falta de consenso sobre la definición exacta de la reganancia de peso, por lo que la prevalencia de la recuperación del peso después de una cirugía bariátrica es muy amplia, se ha reportado entre el 9 hasta el 91%. La definición más descrita en los artículos es la que vemos en verde, que es que la define como reganancia del peso del 10 al 15% de la cantidad de peso perdida después de una cirugía bariátrica. Un gran estudio, como podemos observar aquí, que se realizó en 4,047 pacientes, publicado en el New England Journal of Medicine, encontró que la cantidad de pérdida de peso después de un bypass gástrico laparoscópico en Y de Rux fue máximo entre el primer y segundo año de vida, y los pacientes recuperan un promedio del 30% de su peso inicial perdido después de los 10 años, como lo podemos ver en esta gráfica en comparación con un grupo control. Y bien, con respecto a las mangas gástricas, una revisión sistemática publicada en la revista de Obesity Surgery en el 2016 mostró que la prevalencia de la recuperación de peso oscilaba entre el 5,7% a los 2 años y el 75% de recuperación a los 6 años. En general, se estima que a largo plazo los pacientes normalmente recuperan alrededor del 30% de su peso máximo perdido y aproximadamente el 30% de ellos recuperan casi todo el peso perdido dentro de los 10 a 12 años después de la cirugía metabólica. Dentro de los mecanismos propuestos para la reganancia de peso tenemos los que podemos observar aquí en la tabla 4, en el cual van a existir diversos factores. Los más importantes y que vamos a describir en esta revisión
van a ser los factores anatómicos. Como podemos ver aquí, puede influir el tamaño del boogie, también el tamaño de la gastro y ayuno anastomosis, y el tamaño del pouch gástrico en el caso del bypass. Existen diversas opciones de tratamiento para la reganancia de peso. Existe el tratamiento médico, el cual está condicionado a través de medicamentos llamados medicamentos contra la obesidad, los cuales son difíciles de controlar debido a que son costosos y poco tolerados por los pacientes en algunas ocasiones. Vamos a ver una revisión acerca de los medicamentos que podemos brindar y cuál es la tolerancia y los efectos adversos de los mismos. Aunque existen buenos resultados con ellos, existe otra opción que es la cirugía de conversión, la cual es técnicamente desafiante ya que es una reintervención al paciente, por lo tanto existe mayor morbilidad. Y el tratamiento endoscópico, el cual es de mínima invasión y ha demostrado tener un buen perfil de eficacia y de seguridad. Entonces vamos a tener diversos factores que van a influir en la reganancia de peso. Como sabemos, pues es algo multifactorial, es complejo, por lo tanto, dentro de los factores que se han descrito en las revisiones como componentes que influyen en la reganancia de peso, pues son antecedentes médicos, genéticos, dietéticos, factores hormonales, endocrinológicos, psicológicos y conductuales. Pero como comenté previamente, nosotros vamos a hablar, nos vamos a enfocar en aquellos factores anatómicos que podemos describir en una endoscopía, como son el diámetro de la anastomosis gastroyeyunal, el tamaño del pouch gástrico y algunas complicaciones que pueden asociarse después del procedimiento quirúrgico, como son fístulas gastrogástricas. Vamos a hablar ahorita acerca de la coadyuvancia farmacológica en la reganancia de peso. Bueno, vamos a hablar un poquito de la coadyuvancia farmacológica para tener el contexto posteriormente que vamos a ver que si esto funciona solito o en combinación con algún tratamiento endoscópico, ¿vale? Como sabemos que la reganancia de peso puede amenazar los beneficios a largo plazo de dicha intervención, ya que puede aumentar la recidiva de algunas enfermedades metabólicas como la diabetes, hipertensión, aumentar los costos intrahospitalarios y la calidad de vida de los pacientes. Como sabemos, la coadyuvancia farmacológica es una estrategia complementaria para mantener resultados de pérdida de peso en pacientes con cirugía bariátrica. Como conocemos, varios fármacos han sido investigados como potenciales coadyuvantes en el manejo de la reganancia de peso, los cuales van a incluir agonistas de recepción GLP-1, como los inhibidores de la absorción de grasas, moduladores de neurotransmisores y otros agentes farmacológicos. En estos tiempos, en el presente, tenemos unos grandes estudios que representan a los agonistas como el GLP-1, como la liraglutida o semaglutida, que han demostrado resultados prometedores al promover una mayor pérdida de peso y prevenir la reganancia en estos pacientes. ¿Vale? En este artículo que encontramos de la Sociedad de Endocrino, nos comenta un diagrama de flujo con el manejo de la reganancia de peso en algunos pacientes. ¿Vale? Ellos tomaron en cuenta el peso más bajo posterior a la cirugía y vieron que si en pacientes que aumentaban el 0.2% sobre ese peso mínimo máximo al mes, tenían una reganancia considerable nula, ¿vale? Que no era significativamente clínica, por lo que a estos pacientes los mandaron con un seguimiento de 6 a 12 meses, obviamente con dieta, ejercicio y asesoramiento nutricional. En pacientes que tuvieron una reganancia del 0.21 al 0.5% sobre el peso mínimo, a ellos los mandaron a un seguimiento de cada 8 a 12 semanas para ir siguiendo su aumento de peso. En pacientes que tenían el 0.51 al 1% de aumento de peso al mes sobre su peso mínimo, a ellos ya se les consideró como una evaluación médica y inicio de farmacoterapia. Y se les dio seguimiento por 6 a 8 semanas. Y igual a los pacientes que ya tenían 1% de exceso de peso o reganancia de peso al mes, ellos igual los mandaron con farmacoterapia, con citas médicas y evaluaciones y un seguimiento de 4 a 6 semanas. A partir de estos dos grupos, se consideraban con reganancia rápida de peso, por lo que ya sugirieron que requerían un estudio de imagen, endoscopía para evaluar la anatomía de la gastroyeyuno anastomosis. Y obviamente en pacientes que hayan tenido una reganancia de peso de más del 5% en menos de 3 meses, una reganancia de más del 10% en menos de un año,
y más del 15% a cualquier tiempo, ¿vale? Como ya dijo mi compañera Katia, la mayor de los pacientes, un tercio de los pacientes tienen una reganancia de hasta el 25% en los primeros 5 años después de la cirugía. Entonces, esto es muy importante de estar como cirujanos y dando el seguimiento a los pacientes para evitar que lleguen a esta reganancia de peso. Igual, escogimos esta revisión que nos decía del potencial de efecto de la semaglutida una vez a la semana en pacientes sin diabetes que hayan tenido una cirugía bariátrica. El estudio tuvo como objetivo evaluar el impacto de la semaglutida en el control de peso en esta población durante un periodo de 6 meses, centrándose en abordar la reganancia de peso y la pérdida de peso inadecuada después de la cirugía. Igual se valoró a los 3 y 6 meses después del inicio de tratamiento complementario con semaglutida y se estudiaron los cambios en el IMC, niveles de hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, niveles de PCR y enzimas hepáticas. Y el tamaño de su muestra fue de 53 pacientes. Como vemos en esta gráfica, podemos ver que el porcentaje de pérdida de peso a los 3 meses fue aproximadamente del 5% y a los 6 meses llegó hasta un 10% de pérdida de peso del peso reganado, que fue estadísticamente significativo. Igual en esta otra diapositiva podemos ver la gráfica que el 85% de los participantes tuvieron una pérdida del 5%. A los 6 meses, el 45% de los pacientes tuvieron una pérdida del 10% del peso a los 6 meses y una pequeña parte, un 10% de los pacientes tuvieron una pérdida del 15% a los 6 meses con el tratamiento de semaglutida una vez por semana. Y como conclusión de este estudio, fue un análisis retrospectivo, sugirió que la semaglutida una vez a la semana es un enfoque prometedor para la reganancia de peso y demuestra resultados significativos en la pérdida de peso durante 6 meses. Este otro estudio fue igual un no retrospectivo que tuvo objetivo evaluar la eficacia de los agonistas GLP-1, específicamente la liraglutida y la semaglutida, en control de reganancia de peso en pacientes que se han sometido a cirugía bariátrica. Y pues evaluó la eficacia de los agonistas de GLP-1 en paciente con reganancia de peso y la seguridad del tratamiento, incluido el seguimiento y notificación de cualquier evento adverso relacionado con la terapia. Igual, este estudio tuvo una población de 50 pacientes y en este diagrama podemos ver el cambio del IMC. En este primero fue el IMC con el que inició el protocolo. Posterior fue el IMC mínimo que tuvieron post cirugía. Posteriormente tenemos el IMC que tuvieron cuando llegaron con reganancia de peso y a los 6 meses del uso de GLP-1, pues se vio una disminución significativa en el IMC. En esta otra gráfica podemos ver que el 87% de los pacientes tuvieron una pérdida de más del 5% del peso reganado con el uso de semaglutida en comparación con el 70% que tuvieron con el uso de liraglutida. Igual, el 50% de pacientes tuvo una pérdida del 10% con semaglutida comparado con el 30% con liraglutida. Y el 25% de los pacientes tuvieron más del 15% de pérdida del peso reganado con el uso de semaglutida. Igual aquí podemos ver la comparación de los cambios del IMC, de la liraglutida contra la semaglutida, lo cual fue estadísticamente significativo. Y pues los eventos adversos que registraron normalmente fueron en su mayoría náuseas en 11 pacientes y estreñimiento en 5. Los demás solo fueron registrados en un paciente. O sea, los más importantes fueron náusea y estreñimiento. Y como conclusión, pues concluyen que la liraglutida y semaglutida fueron eficaces para reducir el peso en pacientes que experimentaban reganancia de peso. Sin embargo, la semaglutida sí se vio superior a la liraglutida en estos casos. Y es seguro el uso de ambos, cualquiera de ambos, para lograr una pérdida de peso clínicamente significativa de aproximadamente 2/3 del peso recuperado después de la cirugía bariátrica. ¿Vale? Vamos a continuar con las técnicas endoscópicas. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de las técnicas endoscópicas para reducir el tamaño de la gastroinoanastomosis o pouch gástrico.
Existen diversos dispositivos o terapias para poder realizar estas terapias endoscópicas. Básicamente se dividen en dos, los dispositivos mecánicos y la terapia térmica. En relación a los dispositivos mecánicos, tenemos los dispositivos de sutura o plicatura, que vamos a hablar acerca de la técnica de TOR, y los clips metálicos, que es la técnica de VARS, que más o menos ya hablamos en el video. Ahorita vamos a explicar acerca de la técnica endoscópica. Y por otro lado tenemos la terapia ablativa o térmica, en la cual aquí vamos a incluir la coagulación con plasma de argón y la crioablación. Lo de hoy, lo que reportan los nuevos ensayos clínicos, habla acerca de las terapias combinadas. Ahorita vamos a ver diversos estudios que nos hablan acerca de la combinación de estos métodos. Entonces, TOR, por sus siglas, que significan reducción del tracto de salida transoral, tiene un nivel de evidencia alto, quiere decir que tiene estudios con alto nivel de evidencia. Es un mecanismo que se ha utilizado endoscópico para reducir el tamaño de la gastroyeyunoanastomosis por medio de, ya sea de suturas o de clips. En este estudio que podemos observar aquí, que fue conducido por Thompson y colegas, informaron el resultado de un ensayo clínico prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, ciego y con un control simulado llamado RESTORE, el cual fue publicado en la revista de Gastroenterology en el 2013, el cual demuestra que los pacientes que se sometieron a TOR tuvieron una pérdida de peso significativamente mayor en comparación a aquellos que se sometieron al procedimiento simulado. Como podemos ver aquí, aquí están los porcentajes de la pérdida de peso comparado con el grupo control, en donde fue estadísticamente significativo para todos los grupos. Todo esto fue nada más medido a los 6 meses. Entonces, vamos, este estudio tiene esa limitación que nada más hicieron el corte a los 6 meses. Sin embargo, bueno, es importante mencionar que este estudio utilizó un dispositivo de sutura de espesor parcial, el cual ha demostrado que es inferior a los dispositivos de sutura de espesor total, que vamos a ver más adelante. Y bien, como comenté, TOR se va a dividir en básicamente dos grandes grupos. El primero es el de sutura, el cual aproxima mucosa a mucosa el tejido, y la plicatura, el cual el tejido se aproxima de manera completa todas las capas de serosa a serosa, y es el que ha mostrado mejores resultados endoscópicos. Y en relación a los dispositivos que se utilizan en TORE, actualmente existen dos dispositivos endoscópicos de aproximación de tejido de espesor total. El primero es el dispositivo de sutura endoscópica Overstitch, que es el que podemos ver aquí en la parte superior, que está producido por Boston Scientific, el cual está aprobado por la FDA para la gastroplastía endoscópica en manga, así como para TORE. Y el segundo es Incisionless, el cual es un dispositivo de plicatura endoscópica IOP, el cual es comercializado por USG Medical, el cual también está aprobado por la FDA para la aproximación de los tejidos. Y bien, hablando específicamente de la sutura TOR, vamos a reproducir aquí el video. Le vamos a quitar el audio. Bien. El procedimiento de sutura TOR o TORE se realiza utilizando, como ya comentamos, el dispositivo Overstitch, que lo podemos ver aquí en la parte superior. Durante la última década ha habido varios avances en estos dispositivos que abarcan diversos aspectos como patrones de sutura y técnicas de preparación de los tejidos, todos los cuales han seguido mejorando los resultados en la pérdida de peso. Entonces, como podemos ver, el dispositivo consta de un accionador con aguja curvo, un catéter de intercambio de anclaje y un mango operativo que se fija cerca de los canales de trabajo endoscópicos. Podemos ver en el video que las suturas se cargan o se encargan del intercambio del ancla y se pasan de un lado al otro entre el conductor de la aguja y el catéter de intercambio de ancla para colocar los puntos.
Como podemos observar en el video, se utiliza esta técnica tanto para la reducción del tamaño de la gastroanastomosis, así como para el tamaño del pouch gástrico, que son las dos utilidades más grandes, específicamente en bypass. Y bien, en relación a la sutura, podemos aquí observar, ¿ya no tiene audio? Sí, bien. En el 2018, Schulman y colaboradores demostraron que la técnica TOR en bolsa de tabaco era superior a la sutura interrumpida, con una eficacia comparada del 8.6 con sutura de tabaco en comparación con la sutura interrumpida, con una pérdida, esto hablando acerca del porcentaje de la pérdida de peso a los 12 meses, con una P estadísticamente significativa. Y como podemos observar en las imágenes y en el video, la técnica de tabaco es justamente dar los puntos alrededor de la anastomosis gastroyeyunal y posteriormente introducir un balón para poder calibrar esta bolsa de tabaco y poder determinar cuál va a ser el tamaño en el cual vamos a dejar esta bolsa de tabaco. La mayoría de las revisiones menciona que el tamaño ideal el cual debemos de dejar esta bolsa de tabaco es aproximadamente entre 8 y 10 milímetros. Como comentamos previamente, los estudios han demostrado que la combinación de las técnicas es lo que ha mostrado tener mejores rendimientos en la pérdida de peso para los pacientes después de tener reganancia de peso. Entonces, vamos a hablar acerca de unos artículos que combinan estas técnicas. Desde el punto de vista de la preparación del tejido, un metaanálisis publicado en la revista Obesity Surgery en el 2020 demostró que realizar terapia combinada con coagulación con argón plasma circunferencialmente a la gastroyeyunoanastomosis antes de la sutura o de realizar el TOR en la anastomosis resultó en una mayor pérdida de peso versus realizar la sutura sin el argón plasma. Podemos ver aquí que la pérdida de peso fue de 24.2 con la terapia combinada en comparación al 11.7 cuando únicamente se realizó una terapia de manera individual. Entonces, pues es importante saber que estas terapias en general se combinan para obtener los mejores resultados. Y bien, otra de las técnicas que se pueden combinar con TORE es la disección mucosa, la cual ha demostrado que la combinación de la disección mucosa endoscópica realizada alrededor de la gastroyeyunoanastomosis junto con coagulación con plasma argón y sutura en bolsa de tabaco es segura y eficaz. Y actualmente se ha descrito en Estados Unidos que es el tratamiento de primera línea para los pacientes posoperados de bypass gástrico en Y de Rux con recuperación de peso y con dilatación de la gastroyeyunoanastomosis demostrada con una endoscopía diagnóstica de más de 3 centímetros con buenos resultados. Y bien, ¿cuáles van a ser estos pasos diferentes específicamente de la sutura con TORE? Primero se realiza una endoscopía diagnóstica para evaluar la anatomía del bypass gástrico. Hay que medir puntos de referencia anatómicos y evaluar cualquier contraindicación para la realización de este procedimiento endoscópico terapéutico, que una de las contraindicaciones más importantes sería la presencia de alguna úlcera marginal. Luego se aplican aproximadamente 60 mililitros de simeticona en la rama distal de la Y para minimizar la distensión abdominal durante el procedimiento quirúrgico. Menciona las guías que esto puede hacerse o no, pero lo mencionan para poder disminuir de manera, después de la realización del procedimiento endoscópico, la distensión de las asas intestinales. Específicamente, si vamos a hacer argón plasma junto con TORE, se utiliza un catéter de disparo directo para realizar el argón plasma. Dentro de las especificaciones que menciona los artículos es que hay que hacer un argón plasma forzado con un flujo a 0.8 litros por minuto a una potencia de 70 watts. Igual más adelante vamos a ver un artículo que compara hacerlo a menos watts o a más watts y ellos mencionan que es mucho mejor hacerlo con mayor potencia, aproximadamente a 1 centímetro alrededor de la gastroyeyunoanastomosis, como lo podemos observar en la imagen C. Específicamente si estamos hablando de argón plasma, posteriormente a esto el endoscopio se cambia por un endoscopio de doble canal que está conectado a un dispositivo de sutura que sabemos que es el overstitch.
Luego se utiliza el dispositivo de sutura para colocar entre 12 a 14 puntos con una sola sutura en patrón de sutura en bolsa de tabaco alrededor de la gastroyeyunoanastomosis. Posteriormente se coloca el balón para calibrar a qué diámetro queremos dejar esta bolsa de tabaco y posteriormente se cortan las suturas. Por otro lado, sí vamos a hacer disección submucosa y decidimos no combinar con el argón plasma. Se coloca primero se realiza esta disección submucosa a 0.5 centímetros o a 5 milímetros de la anastomosis gastroyeyunal. Se realiza la disección submucosa y posteriormente se utiliza un bisturí de electroquirúrgico o de electrocauterio para realizar una incisión de la mucosa de manera circunferencial. Como les comento, puede ser de 0.5 a 1 centímetro de distancia de la gastroyeyunoanastomosis. Posteriormente se utiliza el mismo bisturí para recortar y exponer la capa submucosa de manera circunferencial. Se debe retirar en este punto cualquier material de cuerpo extraño expuesto como grapas quirúrgicas o suturas anteriores para que de esta manera se evite que la aguja al momento de hacer la bolsa de tabaco se doble o se atore durante la realización de los puntos. Y pues va a quedar la imagen, lo que tenemos que observar de manera endoscópica es como la imagen que podemos ver en la G y en la H, en donde la G están calibrando con el balón y en la H es posterior a cortar las suturas y extraer el dispositivo endoscópico. Y bueno, ¿qué resultados se han obtenido con esta técnica? El TORE se ha convertido actualmente en el procedimiento de revisión endoscópica realizado con más frecuencia para pacientes que han recuperado peso después de una cirugía metabólica y bariátrica, específicamente el bypass gástrico en Y de Rux. Dentro de la sutura TORE se ha demostrado que la disección submucosa combinada con TORE es superior a hacer argón plasma combinado con TORE. Entonces aquí vamos a ver un estudio que fue conducido por Girapinto y colegas, el cual publicaron un ensayo clínico muy interesante en el 2020 en la revista Gastrointestinal Endoscopy, el cual incluyó a 15 pacientes con reganancia de peso posoperados de bypass gástrico laparoscópico en Y de Rux, tratados con disección submucosa combinado con TORE, los cuales fueron emparejados 1-3 con 45 pacientes que se realizó disección submucosa TORE, que se realizó argón plasma y se emparejaron de acuerdo al tamaño del pouch gástrico y de la gastroyeyunoanastomosis. Como podemos observar en la gráfica, a los 12 meses, el grupo que se le realizó disección submucosa más el TORE experimentó una pérdida de peso total del 12.1% en comparación con los pacientes que se les aplicó argón plasma más TORE, que fue un 7.5%, con una P estadísticamente significativa. Además, importante resaltar aquí que el 83.3% de los pacientes del grupo de disección submucosa más TORE experimentó una pérdida de peso de más del 5% en comparación con el 56.1% del grupo que se le aplicó argón junto con TORE. Entonces, en esta revisión concluyen que la disección submucosa combinado con la técnica de TORE en bolsa de tabaco es más prometedora que combinarlo con argón plasma. Y bien, en relación ahora a la aplicatura, que ya comentamos que es realizar la sutura endoscópica, pero con todas las capas de la pared gástrica, la cual utiliza un dispositivo de aplicatura que se llama ROSE, como comentamos previamente, que es distribuido por USGI Medical, para el anclaje del tejido que nos vamos de serosa a serosa. El objetivo va a ser reducir el tamaño, como ya comentamos, de la anastomosis, de la gastroyeyunoanastomosis y o del pouch gástrico. Bien, importante aquí comentar que el dispositivo consta de 4 componentes. El Transport R, que es un dispositivo flexible de 54 French, como lo podemos ver en la imagen, con 4 canales de trabajo. El G-Prox de 16 milímetros, el cual se utiliza para agarrar y aproximar los tejidos. El G-Lix, el cual es una hélice para tirar el tejido hacia las mandíbulas del G-Prox para poder hacer
la sutura endoscópica y el G-Catch, el cual se utiliza para desplegar los anclajes del tejido. Entonces, básicamente los pasos a grandes rasgos, si vamos a utilizar, en el caso del argón plasma, podemos, específicamente en esta imagen, podemos ver que colocan el argón plasma en el borde mucoso del lado gástrico de la gastroduodenoanastomosis. Es muy importante aquí destacar que el argón plasma anterior a la aplicatura con el tore se realiza por un ancho estrecho de aproximadamente 5 milímetros, en contraste, como habíamos comentado, en la sutura, que aquí sí tiene que ser de 5 a 10 milímetros, o sea, puede ser un poco más lejano. Luego se cambia el endoscopio por un sistema de aplicatura, el que estamos comentando aquí, que es el PIO o ROSE, y aquí es donde se va a empezar a colocar las suturas endoscópicas, igual en bolsa de tabaco, como lo podemos observar aquí. Se empieza en un radio de las 5 y posteriormente se va a las manecillas del reloj para poder hacer la aplicatura alrededor de la gastroduodenoanastomosis. Posteriormente también se calibra para poder determinar de qué diámetro vamos a dejar esta reducción del tamaño de la gastroduodenoanastomosis. Como comentamos previamente, es importante recalcar y recordar que el diámetro tiene que quedar aproximadamente entre 8 a 10 milímetros. Y bien, ¿qué podemos hablar únicamente de la coagulación con argón plasma? El argón plasma emite gas argón que se ioniza mediante una corriente eléctrica que provoca la coagulación de la superficie de la mucosa. El argón plasma se puede utilizar circunferencialmente alrededor de la gastroduodenoanastomosis para disminuir su diámetro y disminuir también la distensibilidad del mismo durante varias sesiones. Y en última instancia, provoca pérdida de peso. Los estudios rondan entre el 5 al 12% de la pérdida de peso total, del peso excedido después de una cirugía metabólica y bariátrica. El procedimiento se puede repetir cada 3 meses hasta que el tamaño de la gastroduodeno se reduzca y, como comentamos, debe de quedar de 8 a 10 milímetros o hasta que el paciente alcance el peso corporal ideal. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos una visión endoscópica de la gastroduodenoanastomosis. Posteriormente vemos en la imagen B la colocación del argón plasma alrededor de esta anastomosis. Como podemos ver, está amplia. Y posteriormente, después de 3 sesiones de argón plasma repetidas con un intervalo de 3 meses cada una, podemos observar que se reduce el tamaño de la gastroduodenoanastomosis. Sin embargo, pues bueno, importante comentar entonces cuáles van a ser los resultados que estamos obteniendo específicamente con argón plasma de manera individualizada, no combinándolo con las otras terapias. Este es un estudio de 8 centros que se incluyó a un total de 558 pacientes sometidos a argón plasma en serie para recuperar los pacientes que tuvieron una reganancia de peso, en la cual podemos observar que sí hubo una pérdida de peso demostrada a los 24 meses después de realizar esta terapia endoscópica. Sin embargo, es muy importante resaltar en esta gráfica que a los 36 meses hubo una pérdida de la capacidad terapéutica de la pérdida de peso de estos pacientes. Por lo tanto, la conclusión de este estudio fue que sí, los primeros 2 años vuelven a perder peso los pacientes, incluso hasta el 11% del peso excedido. Sin embargo, posteriormente lo pueden volver a reganar. Quiere decir que puede existir nuevamente distensibilidad si el paciente no tiene cambios en los hábitos alimenticios y o combinación con alguna otra terapia. Por lo tanto, pierde la distensibilidad y posteriormente pues la recupera el tamaño previamente tenido el paciente. Bien, ¿qué sabemos acerca del tratamiento en los pacientes que tienen recuperación de peso después de una gastrectomía vertical en manga? Bien, aunque la manga gástrica es un tratamiento quirúrgico eficaz para la obesidad, la recuperación de peso es bastante común. Tradicionalmente, la recuperación del peso después de una manga gástrica se trata con una nueva manga gástrica quirúrgica o una conversión a un bypass gástrico. Aunque la revisión quirúrgica sabemos que es eficaz y a veces necesaria para pacientes que tienen reflujo gastroesofágico muy severo, se asocia a una mayor morbilidad. Más adelante igual vamos a ver un estudio muy interesante que combina la cirugía de revisión versus estos tratamientos endoscópicos, en donde la morbilidad de la cirugía de revisión o de conversión es muy alta en comparación con los tratamientos endoscópicos.
Por lo tanto, en los últimos años, los procedimientos de revisión endoscópica para la manga gástrica han tenido mayor auge. También se han conocido específicamente como manga en manga o la realización de manga endoscópica, en la cual se ha realizado cada vez más para el tratamiento de la recuperación de peso después de una manga gástrica como una alternativa menos invasiva. Y como bien sabemos, también se utilizan estos dos dispositivos previamente hablados para el tratamiento de plicatura y de sutura endoscópica para el bypass. También se utiliza para la manga gástrica, también está aprobado por la FDA, en donde se aplica generalmente si es que el paciente todavía presenta fondo gástrico al momento de la realización de la endoscopía diagnóstica o solamente hacer una aplicatura de el remanente dilatado que presente el paciente posterior a la reganancia de peso. Entonces se pueden hacer suturas mucosa-mucosa o una plastía de serosa a serosa en la cual se rehace una manga endoscópica que en los artículos lo comentan como manga en manga, la cual ha obtenido buenos resultados en estos pacientes. Y bueno, como podemos observar en la imagen, tenemos una visión endoscópica de una manga gástrica bien hecha en la cual no existe fondo gástrico, no hay presencia de grapeo en la imagen endoscópica y posteriormente con los dispositivos previamente comentados de sutura endoscópica se realiza la aplicatura de manera lineal. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo más nuevo que hay ahorita en tratamiento endoscópico para la reganancia de peso, que es el método BARS, que significa Bariatric Anastomotic Reduction System. ¿Vale? Este artículo salió apenas en el 2021, en el cual se revisa la técnica endoscópica de este nuevo procedimiento, el cual es un dispositivo basado en el sistema Ovesco. Sin embargo, el CAP se ha ampliado tanto en longitud como diámetro y tiene dos recortes laterales que se van a encontrar en la apertura de la tapa con el fin de facilitar la invaginación del tejido. El Ovesco Clip se modificó para mejorar la captura lateral del tejido mediante dientes adicionales en la cara lateral del clip. Y se va a añadir un canal de trabajo incorporado al CAP que va a correr externamente al endoscopio. Ya vimos en el video que es esta imagen donde se ve un canal extra de trabajo que va por fuera del endoscopio. Igual el CAP que va a tener el clip Ovesco va a tener las dos aperturas laterales donde van a salir los anclajes y el proceso de manipulación y extracción del tejido se va a realizar mediante los dos anclajes que se muestran del Ovesco. Y dentro del CAP van a existir dos ranuras que van a guiar a los instrumentos a una adecuada triangulación de los anclajes. Y en esta imagen se puede ver el globo que va abriendo paso para el paso del endoscopio a través del esófago hasta llegar al pouch gástrico. ¿Vale? Como vemos, tiene las dos ranuras laterales, el Ovesco Clip, y por en medio va a pasar el globito. El procedimiento cuenta con 4 pasos fundamentales que van a ser la disección de la submucosa de los puntos de anclaje en el perímetro de la anastomosis gastroyeyunal. El segundo paso va a ser la inserción del dispositivo a través del esófago hasta el pouch gástrico y visualización de la anastomosis del bypass. El tercer paso fundamental es la inserción de los anclajes en la pared gástrica en las marcas de disección de la submucosa prefabricadas. Y el cuarto y último va a ser la recuperación de tejido en el CAP del BARS y liberación del clip. Y aquí podemos tener los pasos del BARS. El primer paso en la figura A vamos a ver la anastomosis. En este caso se ve dilatada. Posteriormente se va a hacer una disección submucosa de los puntos de anclaje. Se va a realizar el anclaje y para recapturar el tejido y poder disparar el clip. Como parte de un procedimiento exitoso, se refiere que la anastomosis debe de quedar entre de 10 a 15 milímetros para que sea un procedimiento exitoso. Si queda menos de eso o más de eso, se considera un tratamiento no exitoso. ¿Vale? Como resultados, pues no hubo evidencia de migración del clip en las revisiones endoscópicas posteriores al procedimiento, no hubo reporte de complicaciones graves, solo se observaron lesiones de mucosas superficiales y sangrado menor en el esófago superior como resultado de la inserción del dispositivo. El tiempo promedio del procedimiento fue de 52 minutos con un rango de 37 a 75 minutos y la pérdida de peso promedio fue de 6 kilos con un rango de 4 a 9 kilos en un seguimiento de 3 meses.
En caso de nuestras pacientes, pues una lleva 4 kilos y la otra lleva 3 kilos en menos de 3 meses, por lo que estamos en el promedio de pérdida de peso esperado después de este procedimiento. Entonces ya por último vamos a hablar de los tratamientos combinados. Entonces, este es un estudio muy interesante, el cual se llevó a cabo en el 2023. Ay, perdón. El cual se publicó en la revista de Clinical Endoscopy, que fue conducido por Girapinto y colaboradores, el cual tuvo como objetivo evaluar la eficacia de la terapia combinada, ya sea método TORE, junto con medicamentos antiobesidad para tratar la recuperación del peso y comparar la seguridad y la eficacia de la terapia combinada versus TORE solo, medicamentos antiobesidad solos y la cirugía de revisión. En estudios previos se ha demostrado que la reducción de la salida de transoral de manera endoscópica, que ya comentamos previamente que por su sigla se llama TORE, y la adyuvancia con medicamentos contra la obesidad son tratamientos efectivos para la reducción del peso después de un bypass gástrico laparoscópico en Y de Rux. Sin embargo, no se había comparado con otras técnicas y este fue el objetivo principal de este estudio. Este estudio fue un estudio retrospectivo de pacientes posoperados de bypass gástrico en Y de Rux con recuperación del peso que se sometieron a una terapia combinada definida como el inicio de al menos un medicamento antiobesidad dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a la realización de la técnica endoscópica TORE. Los resultados fueron la pérdida de peso después del tratamiento combinado y la comparación del tratamiento combinado con medicamentos antidiabéticos solos, TORE solo y la revisión quirúrgica sola. Y bien, podemos observar aquí las características basales de los pacientes posoperados de bypass gástrico en Y de Rux, en el cual se incluyó un total de 145 pacientes, en los cuales se les brindó la terapia combinada, 211 terapia farmacológica sola, TORE 365 y tratamiento quirúrgico o cirugía de revisión o de conversión en 77 pacientes. Aquí muy importante mencionar que los medicamentos que definieron como medicamentos contra la obesidad o antiobesidad fueron el topiramato, fentermina con una combinación con topiramato, fentermina solo o liraglutide. En este estudio no se incluyó el uso de semaglutide. A los 12 meses, bueno, vamos a ver más adelante los resultados. Aquí importante que no hicieron estadísticas, seguramente los grupos deben de ser homogéneos. Muy importante en esta gráfica observar que a los 12 meses los pacientes experimentaron una pérdida de peso total del 15.2% en relación a la terapia combinada en comparación con los demás métodos que en promedio fue de 7.4%. Por lo tanto, en este punto mencionan que sí fue mucho más significativo o mayor el porcentaje de pérdida de peso en la terapia combinada en comparación con los métodos de manera individual. Y el 90% de los pacientes alcanzó más del 5% de la pérdida de peso total a los 12 meses en la combinación de TORE con tratamiento farmacológico. Importante igual mencionar que la terapia combinada se asoció con una mayor pérdida de peso que nada más terapia farmacológica sola, como ya dije, 15.2% en comparación del 7.4%, con una P estadísticamente significativa, o TORE solo, el cual fue un 8.7%, con una P estadísticamente significativa. Lo que hicieron fue comparar la terapia combinada con todos los tratamientos de manera individualizada. El único que no fue estadísticamente significativo o no hubo una diferencia fue entre el tratamiento farmacológico junto con el método TORE y la cirugía de revisión. Podemos ver que la diferencia fue en la pérdida de peso, incluso fue mayor con la cirugía de revisión o de conversión, con un 16.4% versus 15.2% de los pacientes con la terapia combinada. Pero el artículo menciona que
El problema aquí fue que los pacientes que se llevaron a una cirugía de revisión presentaron muchas mayores complicaciones graves, las cuales sometieron a los pacientes a mayor días de estancia hospitalaria y mayores costos tanto para el paciente como para el hospital. Por lo tanto, podemos observar aquí que los eventos adversos serios fueron del 14.3% para la cirugía de revisión y únicamente el 2.1% para la combinación de tratamiento farmacológico con medicamentos obesidad más TORE. Y por otro lado podemos ver que la terapia farmacológica de manera individual pues también mostró un 4.7% de complicaciones graves. Dentro de las complicaciones, aquí ya está la descripción de cada una de ellas. Podemos observar que de las más graves fueron las fugas que se presentaron en la cirugía de conversión o de revisión, en el cual fueron en total 3 pacientes, y el resto de las complicaciones que podemos observar con los otros métodos, lo menciona el artículo, que fueron complicaciones que se pudieron tratar en menos de 24 horas. A diferencia de las complicaciones que se presentaron graves en la cirugía de revisión, que se tuvieron que tratar en más de 24 horas, incluso requirieron terapia intensiva, mayores costos y mayor morbilidad tanto para el paciente y para el hospital. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio es que la combinación del método TORE, que es la sutura endoscópica, más los medicamentos antiobesidad es superior a cualquiera de las terapias de manera individual. Su segunda conclusión es que proporciona una eficacia similar a la revisión quirúrgica o a la reintervención o a la cirugía de conversión, pero con un mejor perfil de seguridad para el tratamiento de la recuperación del peso después de un bypass gástrico laparoscópico. Bueno, ya como conclusión del tema de todo el apoyo de farmacoterapia para la disminución de la reganancia de peso, es crucial que los pacientes comprendan que los desafíos de la reganancia de peso es un complejo que se debe abarcar multidisciplinariamente y que estén informados sobre las opciones de tratamiento que hay en este momento. ¿Vale? La coadyuvancia farmacológica en combinación con un seguimiento multidisciplinario es fundamental para que el manejo de los pacientes con reganancia de peso puedan llegar a su peso meta de nuevo. Y en estos momentos los estudios demuestran que la endoscopía más un manejo multidisciplinario más medicamentos es una opción con resultados similares a la cirugía de revisión, pero con menos morbilidad. Y bien, también como conclusión, tenemos que la recuperación de peso después de una cirugía bariátrica y metabólica es una condición compleja y multifactorial que requiere un enfoque de tratamiento multidisciplinario y personalizado. Comprender los cambios anatómicos y las complicaciones posoperatorias que pueden contribuir a la recuperación de peso es esencial para diseñar el enfoque de revisión endoscópica más eficaz. Por lo tanto, hay que individualizar cada caso. El objetivo fundamental de la revisión endoscópica, específicamente para los pacientes posoperados de bypass gástrico laparoscópico en YDRUX, es disminuir el diámetro de la gastroyeyunoanastomosis entre 8 a 10 milímetros, al mismo tiempo que se aborda el alargamiento del pouch gástrico. Eso se puede lograr mediante técnicas de suturas y o plicaturas y el agregar alguna terapia adicional, como puede ser argón plasma. En relación a la manga gástrica, se debe reducir el diámetro del cuerpo con o sin acortamiento de la longitud del estómago. Y todo esto es secundario al alargamiento anatómico que se produce a lo largo del tiempo de los pacientes posoperados de una cirugía bariátrica, que sabemos que ronda aproximadamente después del primer año, después de realizarse su procedimiento quirúrgico. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta respecto a la clase. Igual ya nos está acompañando el doctor Rosano, por si gustan hacer alguna pregunta. Vamos a estar llevando la dinámica como lo ha estado haciendo el doctor Rodrigo. Si alguien quiere participar, si alguien quiere comentar algo, aquí en el chat, por favor, en las reacciones levante la manita para tener un orden. Si ahorita de momento no hay preguntas, pero me gustaría saber qué nos tiene que decir el doctor Rojano sobre esto. El doctor Sergio Verboven
Sí. levanta la mano. El Perfecto. doctor Gabriel Galván. A ver. Levanta la mano. Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, muchas Amén. felicidades a Hospital Gea González por excelente presentación. Veo que tenemos muy buen auditorio, arriba de los 130. El tema muy interesante. Yo creo que los comentarios que se van a venir suscitando van a darle una importancia a este tema, porque la reganancia no es algo nuevo, es algo que se da en todos los procedimientos y pues la endoscopía está demostrando un camino muy aceptable para continuar. Saludos y vamos a ver los comentarios. Doctor Gabriel Galván, por ahí levantó la manita. Sí, muy buenas noches. Pues la verdad que interesantísimo este tema. Todos estamos de pronto enfrentando ya esta parte de reganancia con más de 20 años de cirugía bariátrica. Ya el paciente está regresando con ese tema. A mí me llamó mucho la atención los números, sobre todo que procedimientos tan laboriosos y costosos de hacer como el TORE, como la sutura endoscópica, que números, si lo comparan con el argón plasma, que es una técnica bastante básica y sencilla de realizar, y que la mayoría de los centros que tratan endoscopia terapéutica los tienen, pues son como del 4 o 5% de diferencia en resultados a un año. Estamos hablando de que para un paciente que pesa actualmente 120 kilos, pues serían unos 5 kilos de diferencia a lo largo de un año. Argón contra TORE con argón o contra TORE con mucosectomía son procedimientos muy demandantes que tienen su factor de riesgo un poquito incrementado y que de costo es muchísima la diferencia. Estamos hablando de 4 kilos para un paciente de 4 o 5 kilos para un paciente de 120 kilos. Y luego, si agregamos la terapéutica de medicamentos, aquí aumenta un 7%. O sea que una terapia tan sencilla como el argón, si le agregas la terapéutica oral, el medicamento supresor del apetito, pues casi que lo puedes comparar con el resultado de una cirugía. Entonces, yo quería preguntar al doctor Rojano y a la gente que tiene experiencia con estas técnicas, si de verdad vale la pena por ese 4% hacer un procedimiento tan elaborado que eleva tanto los costos para un bypass gástrico. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, adelante. Ok. Bueno, creo yo, honestamente, que en este momento ese análisis podría ser muy parcial. ¿Vale la pena? Sí. ¿Por qué? Porque ahorita estamos comparando técnicas que están empezando, o sea, como bars, como sutura endoscópica más medicamento, contra un procedimiento que puede ser barato, pero muy ineficaz y que probablemente va a ser olvidado próximamente si no está acompañado. O sea, argón plasma surgió como una alternativa mientras aprendemos a hacer sutura, pero es como, yo siempre digo en estos métodos, es como decir, ya aprendimos a andar en bicicleta, ¿por qué queremos andar en moto? ¿Por qué queremos andar en carro si ya sabemos andar en bicicleta? Creo yo firmemente que efectivamente en este momento tal vez sea un 5% y los costos puedan ser relativamente mayores, pero dentro de 10 años totalmente va a ser diferente. La farmacoterapia va a ser otra cosa. Y ese clip que tal vez ahorita cuesta mucho trabajo, que nada más lo hago yo, va a ser como la laparoscopía, como la calasia, donde cualquier va a poner un clip y los costos se van a abaratar. El TORE, pero tenemos que ver más adelante. O sea, tenemos siempre que pensar en el futuro. No quedarnos con un argón que es muy mediocre, que los resultados son muy parciales, porque en 10 años eso va a dejar de existir y seguramente va a ser otro clip inteligente, va a ser una sutura inteligente y esa es una carrera. Entonces, sí vale la pena, ese 5% lo vale. Y la terapia farmacológica, estas combinaciones, creo yo, van a ser el éxito, va a ser el futuro. No,
algún plasma, no medimos. Es como hacer algo que no medimos, quemamos, no sabemos cuánto quemar, no sabemos resultados, no medimos con balón. Creo yo que no podemos aspirar y detenernos en un método que aunque ahorita muestra un 5%, pero que dentro de algunos próximos años va a ser muy limitado, ¿no? Entonces, sí vale la pena. Evidentemente vale la pena intentar el clip. Evidentemente vale la pena hacer TORE junto con terapias combinadas y no siquiera es una terapia única. Son terapias mixtas, argón más sutura, más medicamentos. Esa es mi respuesta y ahorita yo tuve la oportunidad de estar viendo esto de VARS, lo están perfeccionando los alemanes, lo van a hacer más amigables y va a ser un procedimiento que en 5 años lo va a poder aplicar fácilmente sin ninguna otra situación, ¿no? Entonces, sí lo vale, sí lo vale. Creo que esta innovación, esta búsqueda, es como cuando me dicen, oye, y todo lo hacemos, tú harías algo, si te dicen, vas a obtener un 5% más de ganancia, ¿lo harías? Sí. ¿Vas a tener un riesgo de 5% menos, ¿lo harías? Sí. Creo que sí vale. Doctora Sujei, ¿qué nos tiene que decir? Después el doctor Hola, Quintero buenas nos va a noches. decir algo, doctor. Sí, doctora Sujei. Yo quiero preguntarle a la doctora Katia que habló de las estadísticas, porque creo que aquí hay una confusión. No creo que se haya mencionado un 4%. En terapias combinadas es 14 punto y algo, casi el 15%. Y ahora, cuando te pones a leer los artículos, hay artículos donde hablan del total del peso y otras del porcentaje de exceso de peso. Y ahí sacan los porcentajes. Muchas veces cuando hemos hecho estas revisiones es ahí donde se presta a confusión, cuando se hacen los porcentajes, si es del total de peso o el porcentaje del que se está hablando es de haciéndolo a través de el exceso de peso. Ahora, y aquí la confusión creo que es el porcentaje. Otra cosa, yo como administrativo no me puedo permitir en el Hospital Gea González hacer cirugía de revisión cuando las complicaciones se van al 30. Entonces, para mí es una maravilla cuando me dicen que pueden remanguear una paciente endoscópicamente y que la mortalidad, la morbi sobre todo, que es lo que se evalúa en todos los artículos, se va al 5, al 4, al 3, al 2. Finalmente, estas reintervenciones y esas complicaciones ni en el medio público ni en el privado finalmente salen tan caras como un TORE, ¿no? Y finalmente cuando se nos complican estas revisiones no hallamos qué parche ponerle, qué prótesis ponerle, qué pegamento ponerle. Entonces, creo que esta es otra razón por la cual vale la pena. Yo no me puedo dar el lujo de hacer cirugía de revisión con esta alta mortalidad que está bien descrita. Me va a pasar porque me va a pasar. Entonces, ya sé lo que espero. Si a mí me ofrecieran estas dos opciones, claramente decidiría por la endoscópica, por su baja morbi. Ahora, doctora Katia, ¿nos puedes aclarar los porcentajes, por favor? Gracias. Sí, doctora, claro que sí. En el último artículo que presentamos, la terapia combinada, y justamente sí hace énfasis acerca de la pérdida del exceso de peso de reganancia. O sea, quiere decir que lo que reganó el paciente, en base a eso, hacen los cálculos de la pérdida de peso después del tratamiento. Entonces, en la terapia combinada, dijimos que la pérdida de peso en el primer año era del 15.2%, en combinación con tratamiento farmacológico único, que es del 8.7%, TORE solito, 8.7%, y la cirugía de revisión sí es mayor, solamente un punto de 16.4%, pero con muchas mayores complicaciones severas, en las cuales las principales eran las fugas, que se presentó en 3 pacientes que requirieron terapia intensiva, altos costes y estancia hospitalaria prolongada.
Entonces, comentamos que la diferencia que se realizó entre terapia combinada y TORE versus cirugía de revisión no era diferente, la diferencia era en las complicaciones severas. Entonces, esa es la razón por la cual sí se prefiere el tratamiento farmacológico junto con un tratamiento endoscópico. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, doctor Alberto Quintero, por favor. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Doctora Sujei, doctor Rojano, ¿qué tal, Jeffrey? Me voy a salir un poquito del tema con esta pregunta, pero en este caso tuvimos los dos casos clínicos en que ambas pacientes tenían síndrome de dumping. En este caso, doctor, evidentemente van a mejorar al inicio los pacientes por el cambio de la dieta post procedimiento, pero en artículos se ha visto mejoría de los síndromes de dumping a largo plazo después de un TORE o un método de reducción de la anastomosis, y también si hay mejoría en cuanto al reflujo biliar en algunos pacientes que lo presentan después de estos procedimientos. Y fíjate que primero voy a dumping. De hecho, cuando se plantea la posibilidad de hacer TORE con la reducción de la gastro y una anastomosis, y principalmente con el clip, y después se pensó un poquito más en dumping que en reganancia, ¿no? Y aunque ahorita todavía están en tintero los artículos, tal parece que sí hay una gran mejoría, porque al momento de disminuir el gran diámetro de la anastomosis, la reduces, pasa más lento el alimento y hay una mejoría del dumping, ¿no? De ahí sí creo que, que los artículos y el inicio de tratar de reducir la gastroayuno y la principal indicación ahorita para la reducción en Europa es dumping, más que la reganancia. Sí, sí mejora. De reflujo biliar no lo sé, desconocemos totalmente y ahí sí te mentiría, no hay artículos, no hay nada que sepamos acerca de cómo se comporta el reflujo biliar cerrando la gastroinoanastomosis, ya sea por clip o sutura, ¿no? Ahí sí no existe evidencia. Muy bien, gracias. Tenemos allí en el chat una pregunta, perdón, levantó la mano el doctor Jonathan Jerez. No sé si ande por ahí, quiere comentar algo. Hay que bajar la mano, doctor. Sí, también el doctor Gabriel, doctor Quinteno, por favor, bajar la manita. Y si ahí anda el doctor Jonathan Jerez, si nos quiere comentar algo. Y si no, pues, Hola, qué gusto doctor. saludarles. Ok, adelante. Sí, estoy acá. Qué gusto Perfecto, adelante. saludarles. Un fuerte abrazo desde Ecuador. Primeramente, felicidades por la plática, espectacular, me gustó muchísimo. Yo también quería comentarles un poco acerca de los números que se estaban conversando. En el grupo que nosotros acá manejamos, hacemos mucho lo que es el tratamiento de recidiva de peso en bypass, y nosotros trabajamos tanto en anastomosis y también en pacientes con el pouch. Y hacemos doble sutura, tanto la sutura en anastomosis como en el pouch, estos pouch que están más de 5, tenemos a veces pouch de 10 centímetros. Y los porcentajes que nosotros estamos observando en la pérdida total del peso corporal de los pacientes post TORE está entre los 8 a 12% de estos pacientes. Y si le estamos sumando, nosotros estamos acá utilizando mucho liraglutida, se nos está sumando un 5% más a esta pérdida total del peso corporal. Entonces hemos tenido una buena respuesta, y en este procedimiento, en manos expertas como son los que están haciendo y los que han dado la plática, el procedimiento llega a tardarse entre 15 minutos máximo. Entonces esto también, y el paciente nos hospitaliza y genera menos gastos en nuestros pacientes. Así que comparto los mismos porcentajes y quería comentarles un poco de lo que estamos haciendo acá y que vamos por ahí los porcentajes de pérdida. Un abrazo grandote y Gracias. felicidades por lindísimas pláticas. Muchas gracias, doctor Jerez. Ahí tenemos la mano levantada, el doctor Cristian Rodríguez, por favor. Doctor Cristian.
Hola a todos, saludos de Tijuana y felicidades por una excelente presentación y sobre todo muy completa. Felicidades a los expositores. Hay algo que no se nos debe de olvidar, es que endoscópicamente solamente tenemos acceso al pouch y a la anastomosis. Hablando del bypass gástrico en Y de Rux. Hay un bypass gástrico en Y de Rux tradicional en donde si tenemos una asa común larga, yo he encontrado asas comunes en una Y de Rux de 7 metros, de 6 metros, de 8 metros y en casos muy raros hasta de 9 metros. Entonces, en ese escenario, una combinación de laparoscópico más endoscópico me parece perfecto. Yo sí le tengo respeto a la revisión del pouch y de la anastomosis con técnica laparoscópica, pero a la distalización las complicaciones no son esos números. Las fugas, las complicaciones severas son cuando se manipula el pouch y la anastomosis. Quizás la distalización es un poco más noble en las complicaciones. Entonces, una opción puede ser combinar endoscópicamente a trabajar la anastomosis y laparoscópicamente la distalización. Gracias, saludos. Sí, yo comparto esa idea con el doctor Cristian. Me parece muy, muy interesante eso de lo que hicimos hace muchos años de la cirugía híbrida laparoendoscópica, donde laparoscópicamente no podíamos intervenir y la endoscopía lo hacía, y donde la endoscopía no podía intervenir, lo hacía la laparoscopía. Creo yo eso es muy interesante. Creo yo que la distalización lo está sustituyendo un poquito la farmacoterapia, pero definitivamente creo yo que sí es muy valioso. Yo quisiera tomarme unos 3 minutos, si me lo permiten. Primero, independientemente de que haya preguntas, una para felicitar al doctor Sergio. La verdad, su entusiasmo, a Jeffrey, en estas sesiones. Ayer tuvieron otra muy taquillera, y no es fácil, ¿no? Entonces, felicitarlos, es su entusiasmo. Hace tal vez algunos 10 años inicié estas sesiones de residentes. En el Hospital G. González fue la primera, que le llamamos una sesión itinerante, donde los hospitales del DF íbamos dando una sesión. Lo iniciamos en el G. González, después fue Leñero con el doctor Campos, después fue nutrición, andaba por ahí Pantoja, Miguel Herrera, y así fuimos haciendo estas sesiones itinerantes. Yo cuando inicié, aquí está Sujei, que estuvo conmigo, y que presentamos algunas impresiones, juntamos al doctor Castillo del Ángeles. Nunca pensé que esto fuera a florecer tanto y que fuera a ser estas sesiones que ahora son, ¿no? Afortunadamente, durante algún tiempo yo las continué, algunos años, después el colegio las tomó como propias, cosa que yo aplaudí mucho, y ahora veo que son total y completamente exitosas, y yo, la verdad, me siento muy satisfecho. Y estos minutos quiero precisamente decirlos porque creo yo que esta es mi despedida de las sesiones de G. González. eh, como las empecé, las termino, ¿verdad? Obviamente voy a continuar en el colegio y activo, pero tal vez no en el GEA, ¿no? Entonces, para mí es muy simbólico, porque es mi despedida como GEA. Dejo a su GEI a cargo del GEA y a la clínica. Es mi compañera, ha sido mi socia. Yo voy a seguir por ahí porque, bueno, pues otras tierras ahí reclaman mis esfuerzos, mis humildes esfuerzos. Hay que seguir, pero a mí me da mucho gusto ver esto. Obviamente voy a seguir en el colegio, nos vemos ahí en el curso, pero tal vez como GEA será mi última sesión. Este, y bueno, pues quería aprovechar estos minutos, por eso quería estar aquí y agradecerles a todos. Me da mucha satisfacción ver esto. Adelante, doctor Sergio. Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí, Bueno, pues sabemos toda tu carrera, Martín, realmente toda tu trayectoria pues te ha llevado a lo que estás ahorita llegando, que no es fácil a veces dejar la institución, pero también a veces es sabio tomar decisiones a tiempo y no comprometerse, porque ahorita estás en otra etapa, en otro crecimiento y nos da mucho gusto. Realmente nosotros estamos muy contentos de que vean que hay cosas que sí se pueden, que antes se veían y no se creían. Hoy los que han intentado lo están logrando y me da gusto, realmente me da mucho gusto, pero tú eres un pilar muy fuerte en esto de las clases, realmente como dices, tú las empezaste y pues hoy estás diciendo que te vas a tomarte un tiempo, a dejar a Sujei, pues ya sabes que tú eres siempre bienvenido, estamos en el colegio contando siempre contigo, te deseamos que sigas con esa carrera de éxito que te ha catalogado y realmente estás cerrando con una sesión extraordinaria donde la audiencia estuvo arriba de los 130. A mí me da mucho gusto que esto se esté dando porque realmente a estas pláticas nada más era para los fellows. Ahora muchos más nos estamos conectando. Ayer estuvo el Bariatric Ground y también estuvo lleno. Así que te mando un abrazo y que sigan los éxitos. ¿Eh? Adelante, doctora Sujei, unas palabras, por favor. No, pues aquí el único contento es el maestro Rojano, ¿no? Me deja toda la chamba. Pero pues, claro que acá también lo vamos a extrañar. Y yo quisiera comentar que así como ahorita me encanta que se preste esto a debate, me encanta que muchos digan, ay, 3%, pero pues creo que la cirugía es como el yoga, hay que ser flexibles y entrarle a todo, porque finalmente recuerdo la primera sesión donde presentamos que ya no dejábamos drenajes en los pacientes y recuerdo cómo nos regañaron los maestros, ¿no? Y finalmente después de 10 años, creo que ya casi nadie deja drenajes, ¿no? Y súper buen sabor de boca para mí porque yo en el GEA he aprendido la innovación, el atreverme a hacer lo que otros no se atreven y creo que esta es una sesión de esto, de innovación y quiero que el GEA se siga caracterizando por innovación. Y pues lo que se les ofrezca del GEA, voy a estar ahí yo ahora a cargo y pronto presentaremos a alguien más que sea mi adjunto. Y pues nada, solo agradecer al maestro Rojano, que es mi amigo, mi hermano, mi socio, mi todo, mi buen compadre de la cirugía. Bueno, pues yo también me uno a esta felicitación, maestro Rojano. Pues ya aquí lo comentó el doctor Sergio, la doctora Sujei, pues usted definitivamente es un referente en la endoscopía bariátrica en nuestro país, no solamente lo decimos aquí, lo conocen en pues gran parte de Latinoamérica, ahora en el mundo, también ya al GEA, Grupo GEA, pues ya gracias a usted también es ampliamente conocido y pues ahora sí que finalmente quiero felicitar a todos los titulares del curso, de los diferentes cursos del CMCOEM, hoy en día del maestro. Realmente, aunque no somos maestros de vocación, de profesión, perdón, sí, muchos son maestros de vocación. Aquí tenemos a un maestro que está diciendo adiós a la docencia pública, pero pues no va a decir adiós a la docencia en el CMCOEM y de otro tipo de índole. Entonces, pues yo también me uno a esta felicitación, maestro Rojano, y pues nos vamos a seguir viendo en otros eventos y en en otras prácticas ahí con el colegio también. Muchas gracias. Bueno, pues felicidades a todos los maestros y felicidades, Martín, por lo que estás decidiendo. Recuerda que el curso de endoscopía está en Mazatlán. Saludos. Bueno, pues nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches a todos. Buenas noches.